Un millonario viudo pide ayuda a una mujer extraña en el supermercado y él se enamora a continuación. El cristal del ventanal del piso 42 reflejaba un rostro que Rodrigo Mendoza ya no reconocía. 52 años, cabello prematuramente plateado en las sienes y unos ojos que habían perdido el brillo que una vez Elena había comparado con el jade de Teotihuacán. Ahora solo quedaba el vacío de quien había ganado el mundo y perdido el alma en el proceso. La Ciudad de México se extendía infinita bajo sus pies, un mar de concreto y humo que palpitaba con la respiración agitada de 21 millones de almas. Desde su oficina en Santa Fe, el distrito financiero que parecía una isla de cristal y acero flotando sobre el caos urbano. Rodrigo podía ver las montañas que rodeaban el valle como centinelas dormidos, pero hacía años que no veía realmente nada. Sus dedos tamborilearon sobre la superficie de mármol negro de su escritorio mientras revisaba los contratos que aguardaban su firma. Proyecto residencial Polanco Norte, complejo turístico Riviera Maya, centro comercial Zona Rosa. Cada documento representaba millones de pesos, miles de empleos, el progreso implacable de una nación que corría hacia el futuro sin mirar atrás. También representaba familias desplazadas, tradiciones borradas, historias enterradas bajo el concreto. El intercom zumbó con la voz eficiente de su secretaria. «Señor Mendoza, los inversionistas de Singapur están en línea y tiene la junta del proyecto Xochimilco en media hora». Xochimilco, el nombre resonó en su mente como un eco lejano, despertando algo que prefería mantener dormido. Recordaba vagamente haber visitado las Chinampas cuando era niño, de la mano de su bisabuela, una mujer diminuta que hablaba en un idioma que entonces no entendía y que ahora había olvidado por completo. Flores brillantes flotando en canales ancestrales, el aroma de tierra húmeda y copal, el sonido hipnótico de los remos cortando agua que había visto el nacimiento y la caída de imperios, pero eso había sido antes de Stanford, antes de los MBA y los doctorados en finanzas internacionales, antes de que su padre lo convenciera de que el pasado era un lastre y el futuro se compraba con dólares. Se acercó al ventanal y apoyó la frente contra el cristal frío. A esta altura, los coches parecían hormigas siguiendo surcos invisibles, y las personas eran apenas puntos que aparecían y desaparecían en el hormiguero urbano. Se preguntó cuántas de esas vidas había alterado con sus decisiones, cuántos sueños había demolido para construir sus torres de cristal. 3 años, pensó. 3 años desde que Elena había muerto en esa carretera mojada de Cuernavaca, después de otra de sus peleas sobre los métodos cada vez más agresivos de Grupo Aztlán. Ella había amenazado con irse, con llevarse a los hijos que nunca habían tenido, porque él siempre estaba demasiado ocupado construyendo imperios. «Te estás convirtiendo en todo lo que juraste que nunca serías», le había gritado mientras subía al coche bajo la lluvia. Fueron las últimas palabras que le dirigió. El accidente había sido rápido, le dijeron, un tráiler que no pudo frenar a tiempo en el asfalto resbaladizo. Ella no había sufrido, pero él sí. Cada día desde entonces había sido una lenta agonía de culpa que ninguna cantidad de dinero podía comprar de vuelta. La puerta de su oficina se abrió sin que hubiera escuchado llamar. Santiago Flores, su socio desde los tiempos de universidad, entró con su habitual sonrisa que no llegaba a los ojos. Alto, delgado, con el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás y un traje que costaba más que el salario anual de la mayoría de los mexicanos, Santiago era la imagen perfecta del empresario moderno exitoso. «Los singapurenses están impacientes», dijo sin preámbulos, dejando caer una carpeta sobre el escritorio. «Quieren números concretos sobre Xochimilco, fechas, proyecciones, cronograma de demolición». Demolición. La palabra cayó sobre Rodrigo como una piedra en agua quieta, creando ondas que se extendían hasta los rincones más profundos de su conciencia. «Demolición», repitió, aunque sabía perfectamente de qué hablaba Santiago. «Vamos, Rodrigo, no te hagas el inocente. El resort de lujo no se va a construir solo. Esas chozas y esos jardines flotantes, o como diablos les digan, tienen que desaparecer. Es progreso, hermano. Es lo que hacemos». Santiago abrió la carpeta y desplegó los planos arquitectónicos sobre el escritorio. El complejo turístico Nueva Tenochtitlan se alzaba en el papel como una visión futurista de cristal y acero que se extendía sobre los antiguos canales de Xochimilco,
albercas Infinity, spas de clase mundial, restaurantes con estrellas Michelin, todo diseñado para turistas internacionales que nunca sabrían que estaban pisando sobre 1000 años de historia. Los inversionistas asiáticos están ofreciendo $200 millones adicionales si podemos acelerar el proceso. Continuó Santiago señalando cifras en los márgenes del plano. Con las conexiones que tenemos en el gobierno, podemos tener las órdenes de desalojo listas en 6 meses. Rodrigo sintió algo extraño en el pecho, como si el aire del clima artificial se hubiera vuelto más denso. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente y tuvo que apoyarse en el escritorio para mantener el equilibrio. «Rodrigo, ¿estás bien?». La voz de Santiago sonaba lejana, como si viniera desde el fondo de un túnel. Las palabras se difuminaban mientras su corazón comenzaba a latir con un ritmo errático que parecía querer escapar de su pecho. Los planos del resort se volvían borrosos. Y por un momento le pareció ver rostros en el papel, rostros de personas que no conocía, pero que de alguna manera le resultaban familiares. Necesito un momento», murmuró, aflojándose la corbata. Santiago lo miró con preocupación, pero no se acercó. En su mundo, mostrar debilidad era más peligroso que sangrar en aguas llenas de tiburones. «La junta es en 20 minutos», le recordó. «Necesitan verte fuerte». «Rodrigo, hay mucho dinero en juego». Rodrigo asintió sin escuchar realmente, tratando de controlar la sensación de que las paredes de su oficina se cerraban sobre él como un puño gigante. La imagen de Elena apareció súbitamente en su mente. Elena riendo mientras compraba flores en un mercado de Coyoacán. Elena diciéndole que había perdido el contacto con sus raíces. Elena muerta en una carretera mojada por culpa de sus obsesiones empresariales. «Estaré listo», mintió. Y Santiago pareció creerle porque salió de la oficina, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Solo de nuevo, Rodrigo se dirigió al bar privado que ocupaba una esquina de su oficina y se sirvió 2 dedos de whisky escocés de 30 años. El líquido ardió en su garganta, pero no logró quemar la sensación de vacío que se había instalado en su pecho desde la muerte de Elena. Se acercó nuevamente al ventanal y observó la ciudad que se extendía hacia el horizonte. En algún lugar más allá de las torres de cristal y los centros comerciales, más allá de las autopistas que cortaban la urbe como cicatrices, estaba Xochimilco, los últimos jardines flotantes de una civilización que había aprendido a vivir en armonía con el agua, con la tierra, con los ciclos de vida y muerte que él había olvidado hacía mucho tiempo. El intercom volvió a sonar. Era hora de la junta. Rodrigo se alisó el traje, se bebió el resto del whisky de un trago y caminó hacia la puerta. En unas horas, firmaría los documentos que sentenciarían a muerte los últimos vestigios de un mundo que ni siquiera recordaba haber amado. Pero mientras caminaba por el pasillo alfombrado hacia la sala de juntas, no podía quitarse de la cabeza la imagen de una mujer diminuta que le había enseñado a hacer barquitos de papel para que navegaran en los canales de Xochimilco, cantándole en un idioma que sonaba como música antigua. Como el latido mismo de la tierra, la puerta de la sala de juntas se abrió y Rodrigo Mendoza, CEO de Grupo Aztlán, entró a firmar la destrucción de su propia alma sin saber que estaba a punto de encontrar la redención en el lugar más inesperado. Entre los pasillos de un supermercado, donde una extraña le enseñaría que algunas raíces son demasiado profundas para morir, la sala de juntas olía a cuero italiano y ambición. 12 hombres en trajes de $3,000 rodeaban una mesa de caoba que había costado más que una casa promedio en la Ciudad de México. Los planos del complejo turístico Nueva Tenochtitlan se extendían como un mapa del saqueo, cada línea trazada con la precisión quirúrgica de quienes sabían exactamente qué iban a destruir. Rodrigo ocupó su lugar en la cabecera, sintiendo el peso de las miradas expectantes. A su derecha, Santiago revisaba cifras en su tablet con la concentración de un cirujano. A su izquierda, el licenciado Armando Cortés, representante del consorcio internacional, tamborileaba los dedos con impaciencia mal disimulada. «Caballeros», comenzó Cortés con su acento neutro de hombre sin patria, «nuestros socios asiáticos necesitan garantías. El cronograma está retrasado 3 semanas». Las palabras flotaron en el aire acondicionado como humo tóxico. Rodrigo sentía una presión extraña en el pecho, como si alguien estuviera apretando lentamente un puño alrededor de su corazón.
El problema son las comunidades locales, continuó otro de los presentes, evitando cuidadosamente la palabra indígenas. Están organizándose, hay protestas, medios de comunicación molestos preguntando sobre patrimonio cultural. ¿Patrimonio cultural? Cortés soltó una risa que sonó como vidrio rompiéndose. Estamos hablando de pantanos con verduras flotantes. Nuestro resort generará 5.000 empleos directos. Rodrigo cerró los ojos un momento. La imagen de su bisabuela apareció sin ser invitada. Una mujer pequeña de manos arrugadas que olían a tierra y copal, enseñándole a doblar hojas de maíz mientras cantaba en ese idioma musical que ahora identificaba como náhuatl. Las plantas también tienen alma, mijito, le había dicho una vez, y el agua tiene memoria. Rodrigo, la voz de Santiago, lo trajo de vuelta. Te preguntaban sobre el cronograma de demolición. Cronograma de demolición. Las palabras se clavaron en su mente como dagas. Su respiración se volvió más superficial, y las luces fluorescentes de la sala parecían pulsar con un ritmo que no coincidía con los latidos de su corazón. «Yoshi, necesitamos», comenzó a decir, pero las palabras se desvanecían antes de llegar a sus labios. La presión en el pecho se intensificó hasta convertirse en dolor puro. Las voces de los hombres alrededor de la mesa se transformaron en un zumbido distante, como si estuviera hundiéndose bajo agua turbia. «Disculpen», murmuró poniéndose en pie tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás. «Tengo que...» Un momento, salió de la sala tropezando ligeramente. Ignorando las miradas de sorpresa y las llamadas de Santiago, el pasillo se extendía ante él como un túnel infinito, las paredes de cristal reflejando múltiples versiones de sí mismo, todas igualmente perdidas. Sin saber cómo, se encontró en el elevador, presionando botones al azar cuando las puertas se abrieron. Estaba en el estacionamiento subterráneo, rodeado por el eco de su propia respiración entrecortada. Sus manos temblaron mientras buscaba las llaves del Mercedes, y durante un momento terrible, no pudo recordar dónde había dejado el coche. Condujo sin rumbo fijo, dejando que el tráfico de la ciudad lo llevara donde quisiera. Los rascacielos de Santa Fe dieron paso a colonias residenciales, luego a mercados populares, después a calles cada vez más estrechas donde los vendedores ambulantes ofrecían elotes y raspados a través de las ventanillas de los coches. Fue cuando vio el letrero de Supermercado San Gregorio que algo dentro de él se quebró completamente. Se estacionó con movimientos mecánicos y entró al establecimiento como un sonámbulo. El aire olía a tortillas recién hechas y detergente industrial, una combinación que de alguna manera lo tranquilizó. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre pasillos repletos de productos que no había visto en años: mole en pasta, chiles secos, velas de colores con imágenes de santos que su bisabuela habría reconocido. Caminó entre los estantes sin propósito, aferrándose a un carrito de compras como si fuera una ancla en medio de una tormenta. Pasó junto a una mujer que consolaba a un bebé llorón, cantándole una canción de cuna en español, junto a un anciano que comparaba precios de frijoles con la concentración de un matemático, junto a niños que correteaban entre las piernas de sus madres mientras ellas elegían los ingredientes para la cena. Vida real, gente real, un mundo que había olvidado que existía. Fue en el pasillo de productos enlatados donde finalmente se derrumbó. La presión en el pecho se volvió insoportable, su respiración se transformó en jadeos desesperados, y las latas de chiles comenzaron a bailar ante sus ojos como si estuvieran vivas. Se apoyó contra el estante, deslizándose lentamente hasta quedar sentado en el suelo de linóleo, aferrándose al carrito, mientras el mundo se desintegraba a su alrededor. «Ayúdame», murmuró a nadie en particular, pero las palabras se perdieron entre los anuncios promocionales que resonaban desde el sistema de sonido. Fue entonces cuando la escuchó, una voz de mujer, suave como agua corriendo sobre piedras, cantando en un idioma que reconoció sin entender, náhuatl, la misma música que su bisabuela había utilizado para calmarlo cuando tenía pesadillas de niño. «Tlazocamati, Tonantzin Tlazocamati». Abrió los ojos y la vio. Estaba arrodillada frente a él, una mujer de unos 30 y pocos años, con cabello negro trenzado que le caía sobre un hombro, piel morena que parecía haber absorbido siglos de sol mexicano, y ojos oscuros que lo miraban con una compasión que no había sentido en años. Llevaba un huipil bordado con flores brillantes sobre jeans desgastados, y sus manos,
Olían a tierra húmeda y hierbas. «Respira conmigo», le dijo en español, pero con un acento que llevaba ecos de lenguas más antiguas, como el viento sobre el agua, como las raíces bebiendo de la lluvia. Sus manos se posaron ligeramente sobre las muñecas de Rodrigo, y él sintió algo que no podía explicar, una sensación de conexión que parecía fluir desde ella hacia él como electricidad suave. «Inxochitl, Incuicatl», murmuró ella, y aunque no entendía las palabras, su cuerpo las reconoció. Su respiración comenzó a seguir el ritmo que ella marcaba, lento y profundo, como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. «¿Cómo te llamas?», logró preguntar cuando finalmente pudo hablar. Ella sonrió, y fue como si el sol hubiera salido dentro del supermercado. «Itzel», respondió. «Itzel Xochitl». «¿Y tú, Rodrigo?», murmuró, sin dar su apellido, como si al omitirlo pudiera dejar atrás todo lo que representaba. «¿Estás mejor, Rodrigo?», él asintió, aunque no estaba seguro de si alguna vez había estado realmente bien en su vida adulta. «Mi abuela dice que los ataques de pánico son el alma pidiendo socorro», continuó Itzel, ayudándolo a ponerse en pie. «Dice que suceden cuando hemos estado viviendo una vida que no es nuestra por demasiado tiempo». Las palabras lo golpearon como un puño en el estómago, no por dolorosas, sino por verdaderas. «Tu abuela es curanderas, entre otras cosas», respondió Itzel con una sonrisa enigmática. «También es la mejor cocinera de Xochimilco y la mujer más testaruda que conocerás jamás». Xochimilco, el nombre que había estado atormentándolo toda la mañana, salió de los labios de esta extraña como una bendición. «Vives allí. Toda mi vida. Mi familia ha cuidado las chinampas durante 5 generaciones». Sus ojos se ensombrecieron ligeramente. «O al menos lo hemos hecho hasta ahora». Algo en su tono hizo que Rodrigo sintiera una punzada de culpa que no pudo explicar. «Hasta ahora. Hay problemas, gente poderosa que quiere convertir nuestro hogar en un hotel de lujo». Su voz se endureció. «Pero no hablemos de eso. ¿Te sientes lo suficientemente bien para manejar?». Rodrigo asintió, aunque lo último que quería era que esta mujer se fuera. Había algo en su presencia que hacía que el mundo pareciera más real, más conectado, más vivo. «Gracias», le dijo, y las palabras llevaron un peso que ella pareció entender. «De nada», y Rodrigo se detuvo antes de alejarse. «Si alguna vez necesitas recordar quién eres realmente, ven a Xochimilco. Pregunta por la familia Ramírez. Las plantas conocen tu nombre». Dicho esto, desapareció entre los pasillos como si hubiera sido un sueño, dejando solo el aroma a flores y tierra húmeda, y una sensación en el pecho de Rodrigo que no había sentido en 3 años. Esperanza mientras conducía de regreso a Santa Fe. Una idea loca comenzó a formarse en su mente. Tal vez mañana podría regresar al supermercado, tal vez podría volver a verla, y tal vez, solo tal vez, podría comenzar a entender qué habían querido decir esas palabras que sonaban como música antigua. «Las plantas conocen tu nombre». Durante 5 días consecutivos, Rodrigo regresó al supermercado San Gregorio. El primer día llegó temprano, comprando cosas que no necesitaba: aceite de oliva extra virgen, pan integral, una botella de vino tinto que costaba más que el salario semanal de la cajera. Recorrió cada pasillo 3 veces, esperando ver el huipil bordado con flores brillantes, escuchar esa voz que cantaba en náhuatl. Nada. El segundo día cambió de estrategia, llegando a la hora del almuerzo cuando las madres de familia hacían sus compras diarias. Compró ingredientes para platillos que no sabía cocinar: chiles poblanos, epazote, masa para tortillas. La cajera lo miró con curiosidad cuando le preguntó si conocía a alguien llamada Itzel, pero solo negó con la cabeza. El tercer día, casi se da por vencido. El cuarto día, Santiago lo llamó preocupado. «¿Dónde diablos has estado? Los inversionistas están histéricos. Cortés amenaza con retirar el financiamiento si no apareces en la junta de mañana». «Estoy enfermo», mintió Rodrigo, observando desde su Mercedes el ir y venir de gente común en la entrada del supermercado. «Enfermo, Rodrigo. Llevamos 20 años siendo socios. Te conozco. ¿Qué está pasando realmente?». Rodrigo cerró los ojos. ¿Cómo explicarle que una extraña había tocado algo en su alma, que pensaba que había muerto con Elena? ¿Cómo decirle que por primera vez en 3 años había dormido sin pesadillas? «Dame unos días más. Santiago, solo. Confía en mí». El quinto día la encontró no en el supermercado,
sino en el mercado de flores de Xochimilco, donde las trajineras de colores brillantes flotaban como pétalos gigantes sobre agua que había visto el nacimiento y la muerte de civilizaciones. El aire matutino olía a tierra húmeda, copal y tortillas recién hechas, una sinfonía de aromas que despertó recuerdos que no sabía que conservaba. Itzel estaba arrodillada junto a una montaña de cempasúchil naranjas, clasificando las flores con manos que se movían como agua. Llevaba el mismo huipil, pero ahora podía ver los detalles del bordado, mariposas, colibríes y símbolos que parecían jeroglíficos mayas entrelazados en un jardín de hilos dorados. «¿Las plantas conocen mi nombre?», preguntó acercándose lentamente, como si fuera un animal salvaje que pudiera huir. Ella alzó la vista y sonrió, y Rodrigo sintió que algo dentro de su pecho se expandía como una flor abriéndose al sol. «Por supuesto que sí, te estaban esperando. Me estaban esperando». Las flores siempre saben cuando alguien está perdido y necesita encontrar el camino a casa. Antes de que pudiera responder, una voz joven interrumpió desde atrás. «Mamá, ¿ya terminaste? ¿Prometiste llevarme a ver las chinampas nuevas?» Rodrigo se volteó y vio a un niño de unos 12 años, delgado y de ojos brillantes, que lo observaba con la curiosidad sin filtros de la infancia. Tenía el cabello negro de su madre, pero sus ojos eran más claros, casi dorados, y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Tonatiuh, ven a conocer a Rodrigo», dijo Itzel. «Es el señor que tuve que ayudar en el supermercado». «¿Tuviste un ataque de pánico?», preguntó el niño sin rodeos. «Mi mamá es muy buena para eso. Una vez ayudó a un turista francés que se asustó cuando vio un axolote». «Tonatiuh», lo regañó suavemente Itzel, pero estaba sonriendo. «No, está bien», dijo Rodrigo, sorprendido por lo fácil que era hablar con el niño. «Sí, algo así, tu mamá me salvó. ¿Quieres venir a ver las chinampas? Son súper geniales. Mi bisabuela dice que son como jardines mágicos que flotan en el agua». Rodrigo miró a Itzel, que se encogió de hombros. «Si no tienes nada mejor que hacer un viernes por la mañana». «No», respondió más rápido de lo que había planeado. «No tengo nada mejor que hacer». Media hora después, estaba en una trajinera angosta, remando torpemente mientras Tonatiuh se reía de sus intentos por mantener el equilibrio. Itzel iba en la proa, señalando diferentes tipos de plantas que crecían en las chinampas, que se extendían como dedos verdes entre los canales. «Esto se llama quelite», explicaba tocando hojas que crecían directamente del agua. «Y esto es verdolaga. Mi abuela las usa para hacer medicina natural». «¿Y cómo funciona todo esto?», preguntó Rodrigo, genuinamente fascinado. «¿Cómo pueden crecer plantas en el agua?». «No es solo agua», respondió Tonatiuh con el orgullo de quien ha crecido rodeado de maravillas. «Es lodo especial mezclado con plantas que se pudren y se vuelven tierra nueva. Los aztecas lo inventaron hace como 1000 años». 600, corrigió Itzel. «Pero Tonatiuh tiene razón en lo esencial. Los mexicas crearon un sistema de agricultura acuática que alimentó a una ciudad de 200,000 habitantes. Era ingeniería pura». Rodrigo dejó de remar y miró alrededor con ojos nuevos. Lo que había visto en los planos de su oficina como pantanos con verduras era en realidad un ecosistema complejo y sofisticado, una demostración de ingeniería que rivalizaba con cualquier proyecto moderno. «¿Y todo esto está en peligro?». La sonrisa de Itzel se desvaneció. «Cada año perdemos más chinampas, urbanización, contaminación, especulación inmobiliaria». Su voz se endureció. «Hay una empresa que quiere construir un resort de lujo aquí. Dicen que van a modernizar la zona». Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. «Una empresa, Grupo Algo Castlán creo, quieren comprar todas las tierras y construir hoteles para turistas ricos». Itzel remó con más fuerza, como si la ira le diera energía. «Mi familia ha cuidado estas plantas durante 5 generaciones. No vamos a dejar que las destruyan para hacer piscinas». Grupo Aztlán, su empresa, su proyecto, su firma en los documentos de destrucción. ¿Y qué van a hacer?» «Resistir», respondió con una determinación que lo asustó y lo admiró al mismo tiempo. «Mi abuela dice que algunas batallas valen más que la vida misma». Llegaron a una chinampa más grande que las otras, donde una casita de adobe pintada de azul turquesa se alzaba entre lechugas, rábanos y flores de colores imposibles. Una mujer mayor estaba sentada en una silla de madera bajo un sauce llorón, descascando chícharos con manos que parecían hechas de corteza de árbol.
Doña Carmen, gritó Tonatiuh, saltando de la trajinera antes de que se detuviera completamente. Traje a alguien para que conozcas. La mujer alzó la vista y Rodrigo se encontró mirando los ojos más antiguos que había visto jamás. No por la edad, sino por la sabiduría que contenían, como si hubieran visto el ascenso y la caída de mundos enteros. Así que tú eres el muchacho que necesitaba que mi nieta lo calmara, dijo con una voz que sonaba como viento entre hojas secas. ¿Cómo supo que las plantas me contaron?, respondió con una sonrisa que podría haber sido seria o burlona. También me dijeron que llevas sangre chinampera en las venas. Rodrigo se quedó sin palabras. Mi abuela a veces dice cosas raras, susurró Tonatiuh, pero no parecía avergonzado. ¿Cómo te llamas, muchacho? Rodrigo Mendoza. Los ojos de doña Carmen se entrecorraron, como si estuviera leyendo algo escrito en su frente. Mendoza, Mendoza, murmuró, y luego sus ojos se abrieron completamente. De los Mendoza de San Gregorio, yo, no sé, mi familia es de Polanco. Ahora sí, dijo la anciana, poniéndose en pie con una agilidad que contradecía su apariencia frágil. Pero antes eran de aquí. Se acercó a él y le tomó las manos, estudiando sus palmas como si fueran un mapa. Sí, aquí está. Líneas de agua, líneas de tierra. Tu bisabuelo trabajaba estas chinampas. Muchacho Aurelio Mendoza, un hombre bueno que sabía escuchar lo que las plantas le decían. Eso es imposible. ¿Imposible?, se rió. Un sonido como campanitas en el viento. ¿Y cómo crees que terminaste aquí, en este día, en este momento, con mi nieta? ¿Coincidencia? Rodrigo miró a Itzel, que lo observaba con una expresión extraña, como si lo estuviera viendo por primera vez. Las raíces llaman a las raíces, continuó doña Carmen, y algunas veces, cuando un árbol ha estado perdido demasiado tiempo, necesita que alguien le recuerde dónde está plantado. Esa noche, Rodrigo condujo de regreso a Santa Fe en un silencio que bullía de preguntas sin respuesta. Las palabras de la anciana resonaban en su mente como ecos de un sueño que no podía recordar completamente. Cuando llegó a su penthouse, se dirigió directamente al estudio donde guardaba los pocos objetos personales que habían sobrevivido a sus múltiples mudanzas. En el fondo de un cajón, envuelto en papel de seda amarillento, encontró lo que buscaba: una fotografía en sepia de una pareja que no había mirado en décadas, su bisabuelo Aurelio, un hombre delgado con ojos bondadosos, de pie junto a una mujer pequeña de trenzas largas que sostenía un ramo de flores. Detrás de ellos, claramente visible, se extendían los canales y chinampas de Xochimilco. Al reverso de la fotografía, en tinta desvaída, alguien había escrito: Aurelio y Citlali Mendoza, Xochimilco, 1943. Las manos le temblaron mientras sostenía la fotografía. Todo este tiempo había estado planeando destruir el lugar donde sus propios ancestros habían vivido y amado. El teléfono sonó. Era Santiago. Rodrigo, gracias a Dios, necesitamos hablar urgentemente. Los de Singapur han adelantado el cronograma. Quieren empezar las demoliciones la próxima semana. Rodrigo miró la fotografía de sus bisabuelos, luego la vista de la ciudad desde su ventana, y finalmente su reflejo en el cristal. Un hombre perdido entre dos mundos, holding los restos de una vida que había olvidado que era suya. Santiago, dijo lentamente, creo que tenemos un problema. Un problema. La voz de Santiago sonaba tensa a través del teléfono. Rodrigo, llevamos 2 años trabajando en este proyecto. ¿Qué clase de problema? Rodrigo sostuvo la fotografía de sus bisabuelos contra la luz de la ciudad nocturna, como si pudiera encontrar respuestas en las caras sepia de personas que había olvidado amar. Un problema de conciencia, murmuró. ¿Conciencia? Santiago soltó una risa que sonaba forzada. Hermano, la conciencia es un lujo que no podemos permitirnos. Tenemos compromisos, contratos, inversionistas, gente que confía en nosotros. Y la gente que va a perder sus hogares también confía en nosotros. Un silencio se extendió entre ellos como un abismo. Rodrigo, ¿estás bien? Hablas como si nunca hubiéramos hecho esto antes. Como si nunca hubiéramos destruido vidas antes, pensó Rodrigo, pero no lo dijo en voz alta. Necesito más tiempo. Santiago, 1 semana más. No tenemos 1 semana. Los singapurenses vuelan mañana para supervisar el inicio de las demoliciones. Si no apareces, apareceré, prometió, aunque no estaba seguro de qué versión de sí mismo se presentaría.
Los siguientes días se convirtieron en una extraña danza entre dos vidas irreconciliables. Por las mañanas se ponía el traje de ejecutivo y asistía a juntas donde hablaban de optimización de recursos y reubicación de poblaciones locales, con el mismo tono clínico que usarían para discutir el clima. Por las tardes manejaba hasta Xochimilco, donde Itzel le enseñaba los nombres de plantas que sus ancestros habían cultivado durante siglos. «Este es berro», le decía, arrancando hojas tiernas de agua cristalina. «Crece solo donde el agua está limpia. Es como un indicador natural de salud del ecosistema». Rodrigo probó la hoja sorprendido por su sabor fresco y ligeramente picante. «En tu mundo», añadió Itzel con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Probablemente lo llamarían superfood orgánico y lo venderían a 50 pesos la bolsita en Polanco». «No es mi mundo», protestó, aunque ambos sabían que mentía. «¿No? Entonces, ¿de dónde vienes?» «Rodrigo misterioso, en 6 visitas no me has dicho ni dónde trabajas». Él se quedó callado, remando lentamente, mientras observaba a Tonatiuh que corría por los senderos elevados entre chinampas. Persiguiendo mariposas con la alegría inconsciente de la infancia, «Trabajo en desarrollo urbano», dijo finalmente, una verdad a medias que le sabía a ceniza en la boca. «¿Como arquitecto?» «Algo así». Itzel lo estudió con esos ojos que parecían ver demasiado. «Sabes, mi abuela dice que los hombres que evitan hablar de su trabajo generalmente hacen cosas de las que se avergüenzan». La observación lo golpeó como un puño en el estómago. Pero antes de que pudiera responder, Tonatiuh regresó corriendo. «Rodrigo, ¿quieres ver mi proyecto de ciencias? Es sobre axolotes». «¿Axolotes? ¿Son como dragones de agua?», explicó el niño con entusiasmo. «Solo viven aquí, en Xochimilco. Bueno, antes vivían en todos los lagos del valle, pero ahora solo aquí». Lo llevó a un pequeño estanque artificial donde varias criaturas extraordinarias nadaban con gracia alienígena. Tenían cabezas grandes, ojos pequeños y branquias externas que parecían plumas rosadas. «Son anfibios que nunca se transforman», continuó Tonatiuh, claramente orgulloso de su conocimiento. «Se quedan como renacuajos toda su vida, pero pueden regenerar partes del cuerpo, incluso el corazón». «¿Pueden regenerar el corazón?» «Sí. Mi maestra dice que los científicos los estudian para aprender cómo curar enfermedades humanas». El niño lo miró con ojos serios. «¿No es increíble? Algo tan pequeño puede enseñarnos a sanar». Rodrigo observó las criaturas nadando en círculos lentos y sintió una extraña conexión con esos seres que habían elegido permanecer en una forma intermedia, sin terminar nunca su transformación. «¿Y están en peligro?» «Todo aquí está en peligro», respondió Tonatiuh con una sabiduría que no debería tener a los 12 años. «El agua se contamina, las chinampas desaparecen, la gente se muda a la ciudad. Mi mamá dice que tal vez yo sea la última generación que viva aquí de verdad». Las palabras del niño se clavaron en la conciencia de Rodrigo como espinas. Esa noche cenó con la familia en la casita azul de doña Carmen. La mesa era una tabla de madera burda, cubierta con un mantel bordado a mano. Pero la comida era más deliciosa que cualquier banquete en restaurantes de 5 estrellas. Quesadillas de flor de calabaza, sopa de quelites, agua fresca de Jamaica y tortillas tan frescas que aún humeaban. «¿Y tu familia, Rodrigo?», preguntó doña Carmen mientras servía más sopa en su plato. «¿También viven en la ciudad? Mi padre murió hace 10 años. Mi madre vive en Houston con mi hermana. ¿Esposa, hijos?». La pregunta familiar pesó sobre él como una losa. «Estuve casado. Elena murió hace 3 años. Lo siento», dijo Itzel suavemente, y su mano rozó la de él sobre la mesa. «¿Cómo murió?» «Accidente de coche, habíamos discutido sobre mi trabajo, sobre las decisiones que estaba tomando. Salió furiosa bajo la lluvia y su voz se quebró. «¿Y te culpas?», terminó doña Carmen. No era una pregunta. Debería haberla escuchado, debería haber cambiado. «¿Y ahora vas a cambiar ahora?». La pregunta colgó en el aire como humo de copal. Rodrigo miró alrededor de la mesa. Tonatiuh, que lo observaba con ojos esperanzados. Itzel con esa mezcla de compasión y curiosidad que lo desarmaba completamente. Doña Carmen con su sabiduría antigua que parecía ver directo a su alma. «No sé cómo», admitió. «El primer paso», dijo la anciana, levantándose para servir postre, «es decidir cuál de tus vidas quieres vivir realmente.
Después de la cena, Itzel lo acompañó hasta la orilla del canal, donde había dejado amarrada una pequeña trajinera. La noche había traído consigo un silencio profundo, roto solo por el chapoteo suave del agua contra los cascos de madera y el canto lejano de grillos que parecían entonar canciones de siglos pasados. «¿En qué piensas?», preguntó ella sentándose en la proa mientras él remaba lentamente hacia donde había dejado su coche. «En que no sabía que pudiera sentirme tan en paz», admitió. «Hace años que no cenaba en una mesa donde la gente se preocupara realmente unos por otros. ¿Tu esposa y tú no tenían esa clase de cenas?». Rodrigo dejó de remar por un momento. «Al principio sí, pero después me volví obsesivo con el trabajo, con ganar más dinero, con construir un imperio que impresionara a gente que ni siquiera me importaba. Elena trataba de traerme de vuelta. Pero yo pensaba que estaba siendo exitoso, que estaba construyendo nuestro futuro. ¿Y ahora qué piensas? Que construí una prisión muy costosa y me encerré dentro». Llegaron al embarcadero improvisado, donde su Mercedes parecía un animal metálico fuera de lugar entre las trajineras de colores. Antes de que pudiera bajarse, Itzel puso su mano sobre su brazo. «Rodrigo, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto». «¿Qué clase de desarrollo urbano haces exactamente?». La pregunta que había estado temiendo. Sus ojos se encontraron con los de ella en la penumbra, y por un momento consideró decirle la verdad, pero las palabras se atascaron en su garganta como piedras. «Complejos residenciales», murmuró. «Centros comerciales. ¿Has demolido alguna vez algo que valiera la pena conservar?». La pregunta se clavó en su conciencia como una aguja. «Itzel, es solo curiosidad», dijo, pero había algo en su voz que sugería que sabía más de lo que aparentaba. Se inclinó hacia él, y por un momento que se sintió eterno, sus labios se rozaron. El beso fue suave, tentativo, lleno de preguntas no formuladas y promesas no dichas. Cuando se separaron, Rodrigo sentía como si hubiera despertado de un sueño de 3 años. «Buenas noches, Rodrigo misterioso», murmuró ella. «Que sueñes con axolotes que regeneran corazones». Mientras conducía de regreso a Santa Fe, Rodrigo no podía quitarse de la mente la sensación de los labios de Itzel, ni las palabras de doña Carmen sobre elegir cuál vida quería vivir realmente. El teléfono sonó cuando estaba llegando a su edificio. «¿Rodrigo?». Era Santiago, y sonaba alterado. «Tenemos un problema. Hay manifestantes en las oficinas. Alguien filtró información sobre el proyecto Xochimilco a los medios». «¿Qué clase de información?». «Mapas, cronogramas, nombres de familias que van a ser desplazadas». «Los reporteros están haciendo preguntas muy específicas sobre compensaciones y reubicaciones». Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. Había dejado documentos donde alguien pudiera verlos. Había hablado demasiado con alguien. ¿Sospechan de alguien interno? Por ahora no, pero Cortés está furioso. Dice que esto huele a sabotaje desde adentro. Rodrigo estacionó en el garaje subterráneo, pero no se bajó del coche. Permaneció allí sentado, en la penumbra artificial, sintiendo que 2 mundos tiraban de él en direcciones opuestas, como si fuera a despedazarse. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Las raíces más profundas son las más difíciles de arrancar, pero también las más fuertes. D.C. Doña Carmen, ¿cómo había conseguido su número? Esa noche durmió profundamente por primera vez en semanas y soñó con axolotes dorados que nadaban en aguas cristalinas, regenerando partes de sí mismos que no sabían que habían perdido. La manifestación había crecido durante la noche como una planta que busca la luz. Rodrigo llegó a las oficinas de Grupo Aztlán a las 7 de la mañana y encontró la entrada principal bloqueada por una multitud de personas que sostenían pancartas con fotografías de chinampas. «Axolotes y familias chinamperas, Xochimilco no se vende», gritaban en coro. «Fuera especuladores». Tuvo que entrar por el estacionamiento de empleados, donde los guardias de seguridad lo escoltaron hasta el elevador como si fuera un presidente visitando zona de guerra. «¿Viste las noticias?». Santiago lo interceptó en cuanto salió del elevador. Su socio tenía ojeras profundas y la corbata torcida, como si hubiera dormido en la oficina. «Canal 11, Proceso, La Jornada, todos tienen la historia». Le mostró su tablet donde se reproducía un reportaje de televisión. Una reportera joven hablaba desde Xochimilco, mientras detrás de ella se veían las chinampas que Rodrigo había aprendido a amar. Documentos filtrados
revelan que el grupo Aztlán planea iniciar demoliciones la próxima semana para construir un complejo turístico de lujo, desplazando a más de 200 familias chinamperas cuyas raíces en la zona se remontan a 5 generaciones. La cámara se alejó para mostrar a una mujer de mediana edad que Rodrigo reconoció inmediatamente. Su corazón se detuvo, era Itzel. La comunidad está organizada para resistir, decía al micrófono, con una determinación que él nunca había visto en sus ojos. Estas no son solo chinampas, son patrimonio cultural de la humanidad, son el último vestigio de la ingeniería azteca, son nuestro hogar. Señorita Ramírez, es cierto que su familia ha recibido amenazas legales, sí, ofertas de compra que suenan más como extorsión. Pero no nos vamos a ir, esta tierra es nuestra historia. Santiago pausó el video. ¿La conoces? ¿Por qué habría de conocerla? Te vi la cara cuando apareció en pantalla, Rodrigo. Por favor, dime que no tienes nada que ver con esto. Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió y entró Armando Cortés como una tormenta vestida de traje italiano. Su rostro, normalmente pálido, estaba rojo de furia y llevaba una carpeta que arrojó sobre el escritorio con tanta fuerza que se esparcieron fotografías por todo el mármol. ¿Alguien puede explicarme cómo diablos la prensa obtuvo esto? Rodrigo miró las fotografías. Eran imágenes aéreas de las chinampas, mapas detallados del proyecto, cronogramas de demolición, pero lo que lo dejó sin respiración fue la última fotografía, él mismo claramente reconocible, sentado en una trajinera junto a Itzel y Tonatiuh. ¿Quién es esta gente, Mendoza? La voz de Cortés era peligrosamente baja. Yo, no sé de qué hablas. No sabes por qué el CEO de la empresa que va a demoler sus casas está paseando en lancha con los líderes de la resistencia. Santiago lo miró como si no lo conociera. Rodrigo, ¿qué carajo está pasando? Necesito explicaciones, continuó Cortés. Y las necesito ahora porque mis inversionistas asiáticos están haciendo preguntas muy incómodas y yo no tengo respuestas. Son conocidos, murmuró Rodrigo, odiándose por cada palabra. ¿Conocidos? Cortés soltó una risa que sonaba como vidrio rompiéndose. Conocidos que casualmente resultan ser los portavoces de la oposición al proyecto. Conocidos que han convertido esto en un circo mediático. No era mi intención. Tu intención. Santiago se puso en pie. Rodrigo, llevamos 20 años construyendo esta empresa. ¿Me estás diciendo que la has puesto en riesgo por una aventura? La palabra aventura lo golpeó como una bofetada. La idea de que alguien pudiera reducir lo que sentía por Itzel y Tonatiuh a algo tan banal lo llenó de una ira que no sabía que poseía. No es una aventura. Entonces, ¿qué es? Cortés se acercó a él, y Rodrigo pudo oler su colonia cara mezclada con sudor de nervios, porque desde donde yo estoy parado, parece que nuestro CEO está saboteando su propio proyecto. Nadie está saboteando nada. ¿No? Entonces explícame por qué de repente tenemos problemas de conciencia, con un proyecto que firmaste personalmente hace 6 meses. La junta se extendió durante 3 horas que se sintieron como décadas. Rodrigo mintió, evadió preguntas y prometió cosas que sabía que no podría cumplir. Cuando finalmente salieron de la sala de conferencias, Santiago lo detuvo en el pasillo. «Necesito que me digas la verdad», le dijo. «¿Estás enamorado de esa mujer?» Rodrigo lo miró a los ojos. Su mejor amigo desde los 20 años, el hombre que había estado a su lado durante cada crisis personal y profesional. Sí, ¿y ella sabe quién eres realmente? No. Santiago cerró los ojos como si acabara de recibir una noticia de muerte. Rodrigo, esto va a explotar cuando ella descubra que eres el hombre que quiere destruir su mundo. Va a odiarte. Y cuando Cortés se dé cuenta de que has estado jugando en ambos lados, va a destruirte. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Esa tarde, en lugar de ir a Xochimilco, como había hecho todas las tardes durante 2 semanas, Rodrigo se quedó en su oficina viendo las noticias. El reportaje se había vuelto viral. Salvemos Xochimilco era trending topic. Celebridades, activistas ambientales y políticos de oposición se habían sumado a la causa. A las 6 de la tarde, su secretaria le anunció que tenía una visita. Era Tonatiuh. El niño estaba en la recepción de mármol y cristal, pequeño y fuera de lugar entre los ejecutivos de traje, pero con la barbilla alzada y una determinación que le recordó dolorosamente a su madre. «¿Cómo llegaste hasta aquí?»
preguntó Rodrigo, arrodillándose para estar a la altura del niño. Subí por las escaleras, son 42 pisos. Me tomó 2 horas. ¿Subiste 42 pisos caminando? Tenía que verte. Los ojos de Tonatiuh estaban húmedos, pero no lloraba. Mi mamá dice que ya no puedes venir a visitarnos. ¿Por qué? Porque descubrió quién eres realmente. Las palabras cayeron sobre Rodrigo como una losa de concreto. Tonatiuh, ¿es verdad que tu empresa va a destruir las chinampas de mi bisabuela? Rodrigo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, la inocencia en los ojos del niño, la confianza que había depositado en él, la forma en que lo había llamado tío Rodrigo con tanto cariño. Sí, murmuró. ¿Y sabías eso cuando viniste a nuestra casa? Cuando comiste con nosotros, cuando besaste a mi mamá. Cada pregunta era una puñalada en el alma. Sí. ¿Por qué? Era la pregunta más simple y la más imposible de responder. Porque soy un cobarde. Te dijo finalmente. Porque me enamoré de ustedes y no tuve el valor de decir la verdad. Tonatiuh lo miró durante un momento que se sintió eterno. Mi mamá está llorando, dijo. No había llorado desde que mi papá se fue. Y mi bisabuela dice que los hombres que mienten sobre quiénes son mienten sobre todo lo demás. Tonatiuh, por favor, ¿vas a destruir nuestras plantas? No lo sé. Entonces no eres el hombre que pensé que eras. Dijo el niño con una madurez que partió el corazón de Rodrigo. El hombre que pensé que eras habría sabido qué responder. Dicho esto, se dio vuelta y caminó hacia el elevador, dejando a Rodrigo arrodillado en el mármol frío de su propio imperio, rodeado de cristal y acero, pero más vacío que nunca. Esa noche, cuando finalmente llegó a su penthouse, encontró su reflejo en el ventanal panorámico y no reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. Era el mismo rostro que había visto esa mañana, pero algo había muerto en sus ojos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del mismo número desconocido de la noche anterior. Un hombre dividido contra sí mismo no puede sostenerse en pie. Es hora de elegir, muchacho. D.C. Rodrigo se sirvió un whisky, luego otro, y después toda la botella, pero no logró ahogar la voz de Tonatiuh preguntándole si iba a destruir sus plantas, ni la imagen de Itzel en televisión, luchando contra el hombre que le había robado el corazón, sin decirle que también era quien venía a robarle su hogar. La resaca no era solo del alcohol. Rodrigo despertó en el sofá de su oficina, con el traje arrugado y un sabor a remordimiento que ninguna cantidad de café podría quitar. Las primeras luces del amanecer se filtraban por los ventanales, pintando la ciudad de un dorado que le recordó dolorosamente los cempasúchiles de Itzel. Su teléfono había estado sonando toda la noche. 27 llamadas perdidas de Santiago, 12 de Cortés, 5 de reporteros cuyos números no reconocía, pero ni una sola de la persona cuya voz más necesitaba escuchar. Llamó a Itzel 3 veces. Las 3 veces saltó el buzón de voz y las 3 veces colgó sin dejar mensaje. ¿Qué podría decirle? ¿Siento haberte mentido mientras planeaba destruir tu vida? A las 9 de la mañana, Santiago irrumpió en su oficina sin llamar, seguido por 2 hombres de traje que Rodrigo no reconoció. «Tenemos un problema más grande», anunció Santiago sin preámbulos. «Estos señores son de auditoría interna. Alguien ha estado filtrando información confidencial y todas las pistas llevan a esta oficina». Uno de los auditores, un hombre calvo con gafas que reflejaban la luz como espejos, se acercó al escritorio de Rodrigo. «Señor Mendoza, necesitamos revisar su computadora, sus archivos, su correspondencia de los últimos 2 meses. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que me da el hecho de que 3 inversionistas han retirado ya su participación del proyecto». Intervino Cortés entrando a la oficina como una tormenta. «Estamos hablando de $150 millones que se han esfumado en 48 horas. Rodrigo se sintió mareado, no por los números, sino por la realización de que cada peso perdido representaba una chinampa que tal vez se salvaría, una familia que podría quedarse en su hogar. «Y creen que yo no sabemos qué creer», dijo Santiago, y había dolor real en su voz. «El hombre que conocí durante 20 años jamás habría puesto en riesgo todo por lo que hemos trabajado, pero ese hombre tampoco habría mentido sobre conocer a los líderes de la oposición». Los auditores trabajaron en silencio durante 2 horas, revisando archivos, copiando documentos, analizando el historial de correos electrónicos. Rodrigo los observaba con una extraña sensación de déjà vu, como si hubiera vivido esta humillación
antes en algún sueño que no podía recordar. «Señor Mendoza», dijo finalmente el auditor calvo, «necesitamos que nos acompañe a la sala de juntas. Hay algunas discrepancias que requieren explicación. La sala de juntas estaba llena de gente que una semana antes habría considerado aliados. Ahora lo miraban como a un traidor. Cortés ocupaba la cabecera de la mesa, y su expresión era la de un verdugo que disfruta su trabajo. «Rodrigo», comenzó, «durante los últimos 15 días, tu asistente ha cancelado o reprogramado 18 citas importantes. Tu coche ha sido visto en Xochimilco en horarios de oficina, y ayer un menor de edad subió 42 pisos para verte. Es un niño. ¿Desde cuándo es delito hablar con un niño? Desde que ese niño es hijo de la líder de la resistencia contra nuestro proyecto más importante». Cortés abrió una carpeta y esparció fotografías sobre la mesa. Rodrigo se vio a sí mismo comprando flores en el mercado, remando en una trajinera, cenando en la casita azul de Doña Carmen. ¿Tienes alguna explicación para esto? «Me enamoré», dijo Rodrigo, y las palabras sonaron patéticas incluso para él. «¿Te enamoraste de la mujer que está tratando de destruir todo lo que hemos construido? Ella no está tratando de destruir nada, está tratando de salvar lo único que le queda de su historia. Su historia». Cortés golpeó la mesa. «Estamos hablando de progreso, de desarrollo, de trabajos para miles de personas. Estamos hablando de borrar 1000 años de cultura para construir piscinas». Un silencio mortal se extendió por la sala. Santiago lo miró como si no lo conociera. «¿Quién eres tú?», murmuró. «¿Qué le hiciste al hombre que conocí?». Rodrigo pensó en Tonatiuh, preguntándole si iba a destruir las plantas de su bisabuela. Pensó en Doña Carmen diciéndole que las raíces llaman a las raíces. Pensó en Itzel cantando en náhuatl, mientras él se desmoronaba en el pasillo de un supermercado. «Tal vez», dijo lentamente, «me encontré a mí mismo». «Bueno», dijo Cortés cerrando la carpeta con un golpe seco, «esperemos que tu verdadero yo tenga una explicación para esto». Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Era una grabación de audio. Esta conversación fue registrada ayer por la tarde en el lobby del edificio. La voz de Tonatiuh llenó la sala. «¿Es verdad que tu empresa va a destruir las chinampas de mi bisabuela?» Y luego su propia voz, clara e inconfundible. «Sí, ¿algún comentario?», preguntó Cortés. Rodrigo sintió que se hundía en un abismo. No solo había traicionado a Itzel y su familia, había sido tan estúpido como para confesar su traición donde cualquiera podía escucharlo. Es fuera de contexto. Fuera de contexto. Un niño te pregunta si vas a destruir su hogar, y tú dices que sí. ¿Qué contexto necesita eso? Santiago se puso en pie. «Se acabó, Rodrigo, no puedo seguir protegiéndote». «¿Protegerme? ¿De qué?» «De ti mismo, de las decisiones estúpidas que has estado tomando, de la realidad de que acabas de confesar sabotaje corporativo frente a testigos». «Yo no saboteé nada». «No». Cortés sonrió, pero era la sonrisa de un tiburón. «Entonces, explícame cómo documentos clasificados aparecieron en los medios el mismo día que descubrimos tu romance con la oposición». «Yo no filtré esos documentos». «No, entonces, ¿quién? ¿Tu novia activista?» La forma en que dijo «novia activista» hizo que Rodrigo se pusiera en pie tan rápidamente que su silla se volcó. «No hables así de ella. ¿O qué? ¿Vas a defender a la mujer que está destruyendo tu carrera? Mi carrera ya estaba destruida, solo no me había dado cuenta». Cortés se acercó a él, y Rodrigo pudo ver la furia fría en sus ojos. «Tienes 24 horas para decidir si renuncias voluntariamente o si prefieres que te despidamos por sabotaje y filtración de información confidencial. En cualquier caso, las acciones legales van a proceder». «¿Acciones legales? Daño a la imagen corporativa, incumplimiento de contrato, posible conspiración con elementos subversivos. Mis abogados están muy creativos cuando se trata de proteger las inversiones de mis clientes». Rodrigo miró alrededor de la sala. Todos los rostros que una vez le habían sonreído ahora lo observaban con desprecio o lástima, todos excepto Santiago, que lo miraba con algo que parecía dolor. 24 horas, repitió Cortés. «Y Rodrigo, espero que tu historia de amor haya valido la pena, porque te va a costar todo lo demás». Esa tarde, en lugar de ir a su oficina o a su penthouse, Rodrigo manejó hasta Xochimilco, no para ver a Itzel, sabía que no quería verlo, sino para sentarse en la orilla de un canal
y tratar de entender cómo había llegado a este punto. El agua fluía lentamente, llevando pétalos de flores que alguien había arrojado como ofrendas. A lo lejos, podía ver las chinampas que pronto serían destruidas, las casitas que serían demolidas, las vidas que serían desarraigadas. Su teléfono vibró. Mensaje de texto del número de doña Carmen. El axolote permanece toda su vida en el agua porque sabe que la transformación verdadera viene de adentro, no de cambiar de lugar. ¿Cuándo vas a dejar de nadar en círculos y empezar a regenerar tu corazón? Rodrigo leyó el mensaje 3 veces. Luego marcó el número de Santiago. Santiago, soy yo, necesito pedirte un favor. Rodrigo, no puedo, solo escúchame. Necesito que me ayudes a hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. ¿Qué? Necesito acceso a los archivos legales del proyecto. Todos, los contratos, las autorizaciones o los pagos a funcionarios, todo. ¿Para qué? Para hacer lo correcto. Es una pausa larga. ¿Estás seguro de esto? Por primera vez en años, sí. Te va a costar todo, Rodrigo. Tu empresa, tu dinero, tu reputación, probablemente tu libertad. Rodrigo miró las chinampas que se extendían ante él como dedos verdes tocando el agua y pensó en un niño que había subido 42 pisos para preguntarle si iba a destruir las plantas de su bisabuela. Ya lo perdí todo, Santiago. Ahora quiero recuperar mi alma. El Día de los Muertos llegó como una revelación dorada. Rodrigo despertó en un hotel barato de Xochimilco. Había vendido el penthouse para pagar abogados, con el aroma de cempasúchiles filtrándose por la ventana. Durante la noche, toda la región se había transformado en un jardín de ofrendas, como si los vivos hubieran decidido competir con la naturaleza para crear belleza. Llevaba 3 días durmiendo mal, revisando documentos que Santiago le había conseguido a riesgo de su propia carrera. Lo que había encontrado era peor de lo que imaginaba. Sobornos sistemáticos, amenazas veladas a familias chinamperas, falsificación de permisos ambientales. Su empresa no solo estaba destruyendo Xochimilco, estaba cometiendo delitos que podrían enviar a varias personas a la cárcel, incluyéndolo a él. Se vistió con la única ropa casual que tenía, jeans y una camisa blanca que había comprado en un mercado, y salió a las calles que bullían de actividad. Las familias cargaban flores, velas, fotografías de seres queridos, comida elaborada con amor y paciencia. Niños corrían entre las piernas de los adultos con caras pintadas como calaveras alegres. No sabía qué estaba haciendo allí. Itzel no había respondido sus llamadas en una semana. Tonatiuh probablemente lo odiaba a doña Carmen. Bueno, doña Carmen seguía enviándole mensajes crípticos que lo hacían sentir como si estuviera en terapia con una bruja benevolente. Pero no podía estar en otro lugar, no hoy. Caminó sin rumbo hasta que se encontró frente a la casita azul donde había compartido la cena más honesta de su vida adulta. La casa estaba decorada con papel picado de colores brillantes y el aroma de mole casero flotaba en el aire como una bendición. ¿Vas a quedarte ahí parado toda la mañana? La voz de doña Carmen lo hizo voltearse. La anciana estaba sentada bajo el sauce llorón, tejiendo una corona de cempasúchiles con manos que se movían como si hubieran estado haciendo lo mismo durante siglos. Doña Carmen, ven acá, muchacho, ayúdame con esto. Se acercó cautelosamente, como si fuera un perro callejero que ha aprendido a desconfiar de la bondad humana. ¿Dónde están Itzel y Tonatiuh? En el mercado, comprando cosas para el altar. Van a regresar pronto. Sus ojos ancianos lo estudiaron. La pregunta es si vas a estar aquí cuando regresen. No creo que quieran verme. ¿Tú qué crees? Creo que les mentí y los traicioné. Sí, es cierto. Sus manos siguieron tejiendo sin pausa. ¿Y qué? Eso es todo lo que eres, un hombre que miente y traiciona. Rodrigo se sentó en el suelo junto a la silla de ella, tomando flores de un canasto para pasárselas cuando las necesitara. No lo sé. Hace una semana habría dicho que era un empresario exitoso, pero ya no tengo empresa. Hace un mes habría dicho que era rico, pero ya no tengo dinero. Hace 3 años habría dicho que era esposo, pero mi esposa está muerta. ¿Y qué eres ahora? La pregunta lo golpeó como un puñetazo suave. No lo sé. Bueno, dijo doña Carmen sonriendo mientras terminaba la corona. Eso es un buen comienzo. Se puso en pie con una agilidad que contradecía su edad aparente. Ven, quiero enseñarte algo. Lo llevó al interior de la casita, donde había un altar que le quitó el aliento. Era una mesa cubierta con un mantel bordado,
sobre la cual se alzaba una pirámide de fotografías, flores, velas y comida que parecía haber sido preparada para alimentar a un ejército de muertos hambrientos. ¿Ves esa fotografía? Doña Carmen señaló una imagen sepia en el centro del altar. Es mi bisabuelo, Aurelio Ramírez. Cuidaba estas chinampas cuando mi bisabuela Citlali era joven. Rodrigo se acercó y sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. En la fotografía, un hombre de ojos bondadosos sostenía un ramo de flores junto a una mujer pequeña de trenzas largas. Detrás de ellos, claramente visibles, se extendían los canales y chinampas de Xochimilco. Era exactamente la misma fotografía que había encontrado en su estudio, los mismos rostros, la misma composición, la misma fecha al reverso, 1943. Pero, murmuró, sacando su billetera con manos temblorosas, la fotografía que había llevado consigo toda la semana estaba ahí, idéntica a la del altar. Esto es imposible. Doña Carmen tomó la fotografía de sus manos y la comparó con la del altar. ¿Imposible? Mira más de cerca, muchacho. Rodrigo estudió ambas imágenes. Eran idénticas en todo excepto en una cosa, los nombres escritos al reverso. En su fotografía decía Aurelio y Citlali Mendoza. En la del altar decía Aurelio y Citlali Ramírez. No entiendo. Aurelio Mendoza y Aurelio Ramírez eran la misma persona, explicó doña Carmen con la paciencia de quien ha esperado décadas para contar esta historia. Tu bisabuelo. Eso es imposible. Mi bisabuelo era empresario. Tenía tierras en Polanco. Antes de 1945, sí, aquí, en Xochimilco. La anciana se sentó en una silla de madera y lo invitó a sentarse frente a ella. Aurelio era el chinampero más próspero de la región. Tenía 50 hectáreas de chinampas, las más productivas de todo el lago. ¿Qué pasó en 1945? La modernización, la llamaron. El gobierno de Miguel Alemán decidió que la Ciudad de México necesitaba crecer, necesitaba industrias, necesitaba progreso. Las chinampas eran atraso, decían. Rodrigo sintió un frío que no tenía nada que ver con el clima. Llegaron los especuladores, continuó doña Carmen. Hombres de traje que hablaban de desarrollo urbano, de oportunidades de inversión, de un futuro mejor para México. Le ofrecieron a Aurelio una cantidad ridícula por sus tierras. Y él se negó. Por supuesto que se negó. Esta tierra era su vida, su historia, su alma. Pero los especuladores no aceptaban un no por respuesta. La anciana se levantó y tomó un álbum de fotografías de un estante. Lo abrió en una página que mostraba chinampas en llamas. Una noche de diciembre de 1945 se incendiaron misteriosamente 30 hectáreas de chinampas. Al día siguiente, Aurelio recibió una nueva oferta. Vendía por la mitad del precio original o perdía todo. ¿Y vendió? ¿Qué opciones tenía? Citlali estaba embarazada de su segundo hijo, tu abuelo. No podía arriesgarse a perder también a su familia. Rodrigo miraba las fotografías de destrucción con una sensación de déjà vu que le revolvía el estómago. Pero la historia no termina ahí, continuó doña Carmen. Los especuladores no solo querían las tierras, querían que Aurelio desapareciera, que nadie pudiera recordar que esas chinampas habían tenido dueño. ¿Qué hicieron? Le ofrecieron un trato. Si cambiaba su apellido, si se mudaba a Polanco, si nunca hablaba de Xochimilco, recibiría acciones en las empresas que se construirían sobre sus chinampas, se convertiría en socio de quienes lo habían despojado. Eso es monstruoso. Sé inteligente también. Aurelio aceptó porque no tenía opción, pero con una condición. ¿Cuál? Que una parte de las tierras quedara intacta. Esta parte, doña Carmen señaló hacia las ventanas, hacia las chinampas que se extendían al exterior, la llamó el corazón de Xochimilco. Dijo que mientras estas chinampas existieran, su verdadero nombre no moriría. Rodrigo sintió que le faltaba el aire. ¿Estás diciendo que mi familia construyó su fortuna sobre la traición a sus propias raíces? Sí, la anciana cerró el álbum. Aurelio se convirtió en Aurelio Mendoza, empresario exitoso de Polanco, pero nunca olvidó quién había sido realmente. Cada día de los muertos regresaba aquí en secreto a honrar la memoria de Citlali. Citlali murió 1 año después de la venta, de tristeza, decían los médicos, pero quienes la conocíamos sabíamos que había muerto de alma rota. Doña Carmen se acercó al altar y encendió una vela nueva.
Aurelio siguió viniendo hasta que murió. Tu abuelo vino algunas veces cuando era joven. Antes de que el éxito lo corrompiera completamente, tu padre prefirió olvidar. ¿Y yo? Tú viniste cuando eras niño, ¿no lo recuerdas? De repente, las memorias se agolparon en su mente como agua rompiendo un dique. Una mujer pequeña que le cantaba en náhuatl, manos arrugadas que olían a tierra y copal, el sabor de tortillas hechas a mano, el sonido del agua contra los cascos de madera de las trajineras. Citlali, murmuró, era tu bisabuela verdadera. Aurelio te traía cada día de los muertos hasta que tenías 7 años. Después, tus padres decidieron que era mejor que olvidaras esas supersticiones. Pero si Citlali era mi bisabuela, entonces Itzel es tu prima lejana. Los Ramírez somos los descendientes de Aurelio que nunca cambiamos de apellido, que nunca traicionamos nuestras raíces. Rodrigo se sintió mareado. Todo este tiempo había estado enamorado de una mujer que era su propia sangre, luchando contra ella para destruir la tierra que sus ancestros habían amado más que la vida misma. ¿Ella lo sabe? ¿Lo sospechaba? Cuando me dijiste tu apellido, confirmé mis sospechas, por eso me tomé la libertad de investigar un poco. Doña Carmen sonrió. Las plantas conocen los nombres, muchacho, pero las familias también. En ese momento la puerta se abrió y entraron Itzel y Tonatiuh cargados de bolsas del mercado. Al ver a Rodrigo, Itzel se detuvo como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué hace él aquí? Su voz era fría como el viento sobre agua helada. Está aprendiendo quién es realmente, respondió doña Carmen. Yo sé quién es. Es el hombre que mintió sobre todo. Itzel, murmuró Rodrigo poniéndose en pie. Necesito explicarte. ¿Explicarme qué? Que tu empresa planea demoler mi casa, que mientras cenabas en mi mesa ya sabías que ibas a destruir mi vida. Mamá, Tonatiuh dejó caer las bolsas. ¿Por qué estás gritando? Porque este hombre nos mintió, Tonatiuh. Porque fingió que nos quería mientras planeaba quitarnos nuestro hogar. Rodrigo vio las lágrimas en los ojos del niño y sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente. Tienes razón, dijo. Mentí sobre todo, sobre quién era, sobre lo que hacía, sobre mis intenciones. Entonces vete. Pero no mentí sobre una cosa. La miró directamente a los ojos. No mentí sobre amarte, ni sobre amar a Tonatiuh, ni sobre sentir que aquí encontré algo que no sabía que había perdido. Y eso supone que debe importarme. No, pero tal vez esto sí te importe. Sacó de su bolsillo un sobre grueso. Son copias de todos los documentos que prueban la corrupción en el proyecto Xochimilco, sobornos, amenazas, falsificación de permisos, suficiente para detener la construcción y enviar a varias personas a la cárcel. Itzel tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente, incluyéndote a ti, probablemente. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes que salvarse a sí mismo. Itzel abrió el sobre y revisó los documentos. Sus ojos se agrandaron mientras leía. Esto podría salvarnos. Es tuyo. Haz con él lo que consideres correcto. ¿Y después qué? ¿Esperas que te perdone, que pretendamos que nada pasó? Rodrigo miró el altar donde las fotografías de Aurelio y Citlali parecían observarlo con una mezcla de reproche y esperanza. Espero poder hacer las paces con los muertos, dijo, y tal vez algún día contigo. La audiencia pública se convirtió en el circo mediático más grande que había visto la Ciudad de México en años. El auditorio del Palacio de Bellas Artes estaba abarrotado hasta el último asiento. Activistas ambientales sostenían pancartas con fotografías de axolotes. Familias chinamperas vestían sus mejores huipiles como armadura de batalla. Reporteros internacionales documentaban cada momento como si fuera el juicio del siglo. Rodrigo ocupaba una silla en la primera fila, vestido con el único traje que le quedaba después de vender todo lo demás para pagar abogados. A su lado, Santiago lucía más nervioso que él, y con razón entregar esos documentos había puesto en riesgo también su carrera. ¿Estás seguro de esto?, murmuró Santiago por 10ª vez esa mañana. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Al otro lado del pasillo, Itzel ocupaba la mesa de los demandantes junto con otros líderes comunitarios. Llevaba un huipil blanco bordado con flores azules y doradas que la hacía parecer una diosa azteca preparándose para la guerra. No había cruzado ni una mirada con él desde que llegó. Tonatiuh estaba en la galería pública, flanqueado por doña Carmen y otros ancianos de la comunidad.
El niño lo había saludado con un movimiento casi imperceptible de la cabeza cuando entró, que Rodrigo había interpretado como una tregua tentativa. El magistrado que presidía la audiencia era un hombre de 60 años con el cabello completamente blanco y una reputación de incorruptible que lo había convertido en enemigo de varios políticos poderosos. «Señoras y señores», comenzó, «estamos aquí para determinar si el proyecto denominado Complejo Turístico Nueva Tenochtitlan cumple con todas las regulaciones ambientales, culturales y sociales necesarias para proceder». Cortés ocupaba la mesa de la defensa junto con una legión de abogados que parecían costar más que el presupuesto anual de Xochimilco. Su expresión era de suprema confianza, como la de un gladiador que ha ganado 1000 batallas. «Su señoría», comenzó, «el proyecto Nueva Tenochtitlan representa una inversión de $400 millones que generará 5,000 empleos directos y 15,000 indirectos. Es el futuro de México, moderno, competitivo, globalmente relevante. ¿Y las comunidades locales?», preguntó el magistrado, «serán reubicadas en complejos habitacionales modernos con todos los servicios. Es una oportunidad única de sacarlas del subdesarrollo del siglo XVI y llevarlas al siglo XXI». Rodrigo sintió que se le encogía el estómago al escuchar sus propias palabras de meses atrás saliendo de la boca de Cortés. «Señorita Ramírez», continuó el magistrado, «¿cuál es la posición de la comunidad?». Itzel se puso en pie con una gracia que cortó la respiración de Rodrigo. «Su señoría, las chinampas de Xochimilco no son subdesarrollo del siglo XVI. Son patrimonio de la humanidad, el último vestigio funcional de una de las civilizaciones más avanzadas que ha conocido el mundo. Son un ecosistema único que alberga especies endémicas en peligro de extinción. Son el hogar de familias que han cuidado esta tierra durante 5 siglos». Su voz se alzó, clara y poderosa, llenando el auditorio con una pasión que hizo que varios espectadores se pusieran en pie. «Pero más que eso, son nuestra historia. Somos los últimos guardianes de un conocimiento que el mundo va a necesitar cuando finalmente entienda que no puede seguir destruyendo la naturaleza en nombre del progreso». Aplausos estallaron en la galería. El magistrado tuvo que usar el martillo varias veces para restaurar el orden. «¿Tienen evidencia de irregularidades en el proceso de aprobación?», preguntó cuando el silencio regresó. Itzel miró directamente a Rodrigo por primera vez ese día. «Sí, su señoría. Evidencia proporcionada por alguien que conocía el proyecto desde adentro». El magistrado siguió su mirada. «¿Señor Mendoza?». Rodrigo se puso en pie, sintiendo el peso de cientos de miradas. En la galería vio a Tonatiuh inclinándose hacia adelante como si estuviera viendo una película de acción. «Su señoría, necesito hacer una confesión pública». «Una confesión. Era el CEO de Grupo Aztlán. El proyecto Nueva Tenochtitlan fue concebido, diseñado y promovido bajo mi supervisión directa». Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Cortés se puso en pie como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Objeción, este hombre ya no representa a la empresa». «Señor Mendoza», dijo el magistrado, «está testificando bajo juramento». «Sí, su señoría». «Continúe». Rodrigo respiró profundamente, sintiendo que estaba a punto de saltar desde un precipicio, sin saber si había agua abajo. «Durante el desarrollo del proyecto, mi empresa participó en actividades que ahora reconozco como ilegales y moralmente reprehensibles». «Objeción, no representativa». «Silencio». El magistrado golpeó el martillo. «Señor Mendoza, sea específico. Sobornamos funcionarios públicos para acelerar permisos ambientales, falsificamos estudios de impacto ecológico, amenazamos legal y financieramente a familias chinamperas para forzarlas a vender sus tierras a precios ridículos». El auditorio explotó. Reporteros corrían hacia las salidas para transmitir la noticia. Cortés gesticulaba furiosamente con sus abogados. En la galería, doña Carmen sonreía como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. «¿Tiene evidencia de estas acusaciones?». «Sí, su señoría. Documentos, grabaciones, transferencias bancarias, todo está en poder de la señorita Ramírez». Itzel se acercó al estrado y entregó al magistrado el sobre que Rodrigo le había dado el día anterior. «Señor Mendoza», continuó el magistrado revisando rápidamente los documentos, «entiende que estas declaraciones lo implican directamente en actividades criminales». «Sí, su señoría».
¿Y por qué decide testimoniar contra sus propios intereses? Rodrigo miró hacia la galería, donde Tonatiuh lo observaba con ojos enormes. Miró a doña Carmen, que asintió casi imperceptiblemente. Miró a Itzel, que lo observaba con una expresión que no podía descifrar, porque descubrí que el terreno que planeábamos destruir incluye el cementerio donde están enterrados mis propios bisabuelos. Un silencio mortal se extendió por el auditorio. Mi bisabuelo, Aurelio Mendoza, era chinampero. Fue despojado de estas tierras en 1945 por especuladores que usaron métodos idénticos a los que nosotros íbamos a usar 70 años después. Rodrigo sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarlo, pero continuó. Mi familia construyó su fortuna sobre la traición a sus propias raíces. Yo estaba a punto de completar esa traición, destruyendo lo último que quedaba de quienes realmente éramos. Y ahora renuncio formalmente a cualquier participación en Grupo Aztlán, dono mi participación accionaria a un fondo comunitario que será administrado por los residentes de Xochimilco y pongo a disposición de la justicia toda la información necesaria para procesar a quienes participaron en actividades ilegales, incluyéndose a usted mismo, incluyéndome a mí mismo. Cortés se puso en pie, el rostro rojo de furia. Su señoría, este hombre está claramente perturbado. Ha sido manipulado por grupos de interés. Señor Mendoza, ¿alguien lo presionó para hacer esta declaración? Rodrigo miró una vez más hacia Itzel. Ella lo observaba con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de alegría. Nadie me presionó, su señoría. Es la primera decisión completamente libre que tomo en décadas. El magistrado golpeó el martillo 3 veces. Dadas las nuevas evidencias presentadas, suspendo indefinidamente todos los permisos relacionados con el proyecto Nueva Tenochtitlan. Ordeno una investigación completa de las irregularidades alegadas y decreto protección especial inmediata para la región de Xochimilco mientras se realizan las investigaciones pertinentes. El auditorio explotó en celebración. Familias chinamperas se abrazaban llorando de alegría. Activistas cantaban canciones de victoria. Reporteros transmitían en vivo la noticia que daría la vuelta al mundo. En medio del caos, Rodrigo sintió una mano pequeña que se deslizaba en la suya. Era Tonatiuh. ¿Ahora sí eres mi papá de verdad?, preguntó el niño. Rodrigo se arrodilló para estar a su altura, mientras 2 policías se acercaban con esposas en las manos. Ahora soy alguien que lucha por ustedes, respondió, y eso es lo mejor que he sido jamás. Mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas, Rodrigo vio a Itzel abriéndose paso entre la multitud. Sus ojos se encontraron por un momento que se sintió eterno. «Gracias», articuló en silencio. Él sonrió mientras los policías lo escoltaban hacia la salida. Por primera vez en su vida, se sentía completamente libre. La prisión preventiva de Reclusorio Norte era un universo de concreto y desespero donde el tiempo se medía en comidas insípidas y rondas de guardias. Rodrigo llevaba una semana en una celda de 2 metros por 3, compartiendo el espacio con un contador acusado de fraude fiscal y un político menor atrapado en un escándalo de corrupción. Las paredes sudaban humedad, el aire olía a desinfectante barato y desesperanza, y las noches se llenaban de sonidos que prefería no identificar, pero por primera vez en años dormía profundamente. «Tienes visita», anunció el guardia una mañana gris que parecía idéntica a todas las anteriores. En la sala de visitas, separado por un cristal grueso y rayado, lo esperaba Santiago. Su mejor amigo lucía como si hubiera envejecido una década en una semana, ojeras profundas, barba de varios días, el traje arrugado como si hubiera dormido en él. «¿Cómo está?», preguntó Santiago, tomando el teléfono de comunicación. «Mejor de lo que esperaba. Rodrigo, esto es una pesadilla. Los medios están enloquecidos. Tu confesión está en primera plana de todos los periódicos del mundo. CNN, BBC, The New York Times. Todos quieren entrevistas. Y Cortés huyó del país. Sus cuentas han sido congeladas, pero tiene suficiente dinero escondido en paraísos fiscales para vivir cómodamente el resto de su vida». Rodrigo sintió una punzada de frustración, pero no de sorpresa. «Y la empresa, en bancarrota técnica, los inversionistas están demandando, los empleados se quedaron sin trabajo, los proyectos están cancelados». Santiago se pasó una mano por la cara. 20 años de trabajo, Rodrigo.
20 años destruidos en una tarde. ¿Te arrepientes de haberme ayudado? Santiago guardó silencio durante un momento que se sintió eterno. No, pero mi esposa dice que estoy loco. Mis hijos me preguntan si vamos a perder la casa, y mi abogado dice que probablemente también yo vaya a ser procesado. Lo siento, Santiago. Nunca quise arrastrarte. Ya no importa. Su amigo lo miró con ojos cansados. Lo que importa es que el abogado que te asigné dice que probablemente enfrentes entre 5 y 8 años de prisión. Tampoco, Rodrigo. Son 8 años de tu vida. Es menos tiempo del que algunas de nuestras víctimas necesitarían para reconstruir lo que les destruimos. Santiago negó con la cabeza. No te reconozco. El hombre que conocí jamás habría sacrificado todo por una causa perdida. Tal vez ese hombre estaba perdido desde el principio. ¿Y ahora qué? ¿Te sientes mejor? ¿Valió la pena? Rodrigo pensó en Tonatiuh, preguntándole si ahora era su papá de verdad. Pensó en las lágrimas de gratitud en los ojos de las familias chinamperas. Pensó en Itzel diciéndole gracias en silencio, mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. Pregúntame en 8 años. Después de que Santiago se fue, Rodrigo regresó a su celda para encontrar al contador leyendo un periódico. Oye, famoso, le dijo sin levantar la vista, aquí dice que eres un héroe para unos y un traidor para otros. ¿Cuál eres realmente? No lo sé. ¿Importa? Supongo que no, aquí todos somos culpables de algo. Esa noche, mientras escuchaba los ronquidos de sus compañeros de celda, Rodrigo se permitió preguntarse si había hecho lo correcto. Había perdido todo: dinero, empresa, libertad, futuro. Sus antiguos socios lo consideraban un traidor. Los medios lo pintaban como un villano redimido o un santo caído, dependiendo de su inclinación política. Sus abogados le habían explicado que las posibilidades de reducir su sentencia eran mínimas, y sin embargo, había algo en su pecho que no había sentido en años: paz. Al día siguiente tuvo otra visita inesperada. Era Tonatiuh. El niño estaba sentado en la silla de visitantes, balanceando las piernas como si estuviera esperando que comenzara una película. Llevaba una camisa azul limpia y una expresión de determinación que lo hizo sonreír. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó Rodrigo. Mi mamá me trajo, pero está esperando afuera. Dijo que tenía 10 minutos para hablar contigo. ¿Tu mamá está aquí? Sí, pero no quiere verte todavía. Dice que está confundida. Es comprensible. Yo no estoy confundido, declaró Tonatiuh con la claridad absoluta de la infancia. Sé exactamente quién eres. ¿Ah, sí? ¿Y quién soy? Eres el hombre que subió 42 pisos para salvar las plantas de mi bisabuela. Rodrigo sintió que se le cerraba la garganta. Tonatiuh, mi bisabuela dice que los axolotes pueden regenerar partes de su cuerpo, pero que los humanos solo pueden regenerar el corazón. ¿Y eso qué significa? Que tu corazón está creciendo de nuevo. Por eso duele tanto. El niño se inclinó hacia adelante, presionando su mano pequeña contra el cristal. Vas a estar aquí mucho tiempo, probablemente varios años. Y después, no lo sé, tal vez nadie me quiera cuando salga. Yo te voy a querer, dijo Tonatiuh con la seriedad de quien hace una promesa sagrada. Y mi mamá también, aunque ahora esté enojada. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque ahora eres como nosotros, alguien que protege lo que es importante, aunque sea difícil. Un guardia se acercó para indicar que el tiempo había terminado. Tengo que irme, dijo Tonatiuh, poniéndose en pie. Pero quería darte esto. Del bolsillo de su camisa sacó algo pequeño envuelto en papel de China. Lo deslizó por la ranura inferior del cristal. Rodrigo lo desenvolvió cuidadosamente. Era un pequeño axolote tallado en jade verde, no más grande que su pulgar, con ojos diminutos que parecían mirarlo directamente. Mi bisabuela lo hizo para ti. Dice que es para que recuerdes que la transformación verdadera siempre viene de adentro. Esa noche, mientras sostenía el pequeño axolote en su palma, Rodrigo se dio cuenta de que ya no se sentía perdido. Sabía exactamente dónde estaba y por qué estaba allí. Por primera vez en su vida adulta, sabía quién era realmente, y por primera vez en años, tenía algo por lo que esperaba: el momento en que pudiera salir de esa prisión y volver a casa, a Xochimilco. 18 meses después, el tren que lo llevó de regreso a la Ciudad de México atravesaba campos que no había visto en años. Rodrigo presionó la frente contra la ventana, observando cómo el paisaje urbano gradualmente
reemplazaba las montañas y sembradíos. Su liberación temprana por buena conducta y colaboración excepcional con la justicia había sorprendido incluso a sus abogados. Llevaba la misma ropa con que había entrado a prisión, un traje arrugado que ahora le quedaba grande después de perder 15 kilos, y en el bolsillo, el pequeño axolote de jade que no había soltado ni un solo día. La estación Buenavista era un hormiguero de gente que corría hacia destinos que parecían urgentísimos. Rodrigo caminó lentamente, como si estuviera reaprendiendo a moverse en un mundo que había cambiado tanto como él. No tenía dinero para un taxi, pero no le importaba. El viaje en metro hasta Xochimilco le daría tiempo para procesar lo que estaba a punto de hacer. Regresar a un lugar que podría no quererlo de vuelta. Durante los meses en prisión, había recibido cartas esporádicas. Santiago le había escrito para contarle que había encontrado trabajo en una firma más pequeña, que su familia había superado la crisis, que la industria inmobiliaria hablaba de él como una leyenda cautionary. Algunos activistas ambientales le habían enviado cartas de apoyo. Un productor de documentales quería comprar los derechos de su historia, pero de Itzel, silencio total. Solo Tonatiuh le había escrito religiosamente cada mes, cartas llenas de dibujos de axolotes y noticias sobre las chinampas. Las plantas están creciendo muy bien. Había escrito en la última: mi mamá dice que es porque ahora pueden respirar en paz. El metro se detuvo en Tasqueña, donde transbordó hacia el tren ligero que lo llevaría a Xochimilco. Durante el trayecto, observó cómo la ciudad gradualmente daba paso a canales, árboles y el verde intenso que había aprendido a amar. Cuando finalmente bajó en la estación Xochimilco, el sol ya estaba poniéndose, pintando el cielo de naranjas y rosas que rivalizaban con los cempasúchiles. Era noviembre otra vez, y el aire llevaba el aroma familiar de copal y tierra húmeda. Caminó por calles que conocía de memoria hasta llegar al canal donde una vez había remado torpemente, mientras Tonatiuh se reía de sus intentos. Había una trajinera amarrada en el embarcadero, como si alguien la hubiera dejado allí esperándolo. ¿Necesitas que te lleve a algún lado? Se volteó y vio a un joven trajinero que no reconoció. Probablemente uno de los muchos que habían comenzado a trabajar en el turismo sustentable que había florecido después de que Xochimilco recibiera protección especial internacional, a las chinampas de la familia Ramírez. Te dijo: vas a ver a doña Carmen, súbete. Durante el viaje por los canales, el trajinero le contó sobre los cambios. Las chinampas habían sido declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Universidades de todo el mundo enviaban estudiantes a aprender técnicas de agricultura sustentable. El turismo ecológico había traído prosperidad sin destrucción. ¿Y la familia Ramírez?, preguntó Rodrigo, tratando de sonar casual. Son como las celebrities locales. Itzel da conferencias por todo el mundo sobre conservación. Su hijo está en la secundaria, pero ya habla 3 idiomas y sabe más de ecología que la mayoría de los adultos. ¿Y doña Carmen? Bueno, doña Carmen sigue siendo doña Carmen. Cuando llegaron a la chinampa familiar, Rodrigo sintió que el corazón se le detenía. La casita azul había sido ampliada con materiales tradicionales, pero ahora tenía paneles solares en el techo y un pequeño laboratorio donde se podían ver microscopios y equipo científico. Un letrero de madera decía: Centro de Investigación de Agricultura Acuática Sustentable, Familia Ramírez. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue ver a Tonatiuh. El niño había crecido al menos 10 centímetros y su rostro había perdido parte de la redondez infantil, pero seguía teniendo esos ojos dorados que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Estaba inclinado sobre un estanque, tomando muestras de agua con una jeringa. Tonatiuh, llamó suavemente. El niño se enderezó y se volteó, durante un momento que se sintió eterno. Se miraron a través del agua que los separaba. Luego Tonatiuh dejó caer la jeringa y corrió. Rodrigo se arrodilló justo a tiempo para recibirlo en sus brazos, sintiendo que algo que había estado roto durante 18 meses finalmente se soldaba de nuevo. «Sabía que ibas a volver hoy», murmuró Tonatiuh contra su hombro. «Mi bisabuela lo vio en sus cartas. ¿Cómo sabías que era hoy? Porque es Día de los Muertos y siempre regresas en Día de los Muertos». Rodrigo se separó para mirarlo. «Has crecido como 2 metros, 15 centímetros», corrigió Tonatiuh con precisión científica. «Y ahora estudio biología marina.
Quiero especializarme en axolotes. ¿Y tu mamá? La expresión del niño se volvió más cautelosa. Está en la casa, preparando el altar. Está enojada, ya no, pero está nerviosa. Lleva 3 días cocinando como si fuera a alimentar a todo México. Caminaron juntos hacia la casa, Tonatiuh contándole sobre sus estudios, sus proyectos con axolotes y cómo había ganado la Feria de Ciencias Regional con un trabajo sobre purificación de agua usando plantas acuáticas. «Doña Carmen», gritó cuando se acercaron a la casa. «Ya llegó». La anciana salió de la casa limpiándose las manos en un delantal bordado. Tenía exactamente la misma apariencia que 18 meses atrás, como si el tiempo hubiera decidido respetarla. «Muchacho», dijo simplemente, «llegas tarde. Late. La cena está lista desde hace 1 hora». Lo abrazó con una fuerza que contradecía su aparente fragilidad, y Rodrigo sintió que había vuelto a casa. «¿Está dentro?», preguntó, señalando hacia la casa. «Preparando el altar. Hemos incluido nuevos muertos este año». «¿Quiénes?». «El hombre que eras antes de encontrarnos. Pensamos que merecía una despedida apropiada». Rodrigo entró a la casa con el corazón latiendo como tambor de guerra. Itzel estaba de espaldas, arreglando fotografías en el altar que había crecido hasta ocupar toda una pared. Llevaba un huipil negro bordado con flores doradas que la hacía parecer una diosa en luto. Su cabello, ahora más largo, estaba trenzado con cintas de colores. «Hola, Itzel», dijo suavemente. Ella se tensó, pero no se volteó inmediatamente. «¿Cómo estuvo la prisión? Educativa. ¿Aprendiste algo útil?» «Aprendí quién soy cuando no tengo nada que perder». Finalmente se volteó, y Rodrigo vio que había estado llorando. «¿Y quién eres?» «Soy alguien que ama a una mujer extraordinaria y a su hijo extraordinario. Alguien que quiere pasar el resto de su vida protegiendo lo que ellos protegen. Alguien que finalmente entendió que el hogar no es un lugar donde vives, sino un lugar por el que estás dispuesto a morir». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Itzel ahora. «¿Y si ya no hay lugar para ti aquí? Entonces me quedaré en la orilla hasta que lo haya». Ella se acercó lentamente, hasta quedar a unos centímetros de él. «¿Sabes cuánto tiempo lloré cuando te arrestaron? ¿Cuánto? 2 días completos. Después me enojé contigo por hacerme llorar. Después me enojé conmigo misma por haberte perdonado tan rápido. ¿Me perdonaste? Te perdoné en el momento en que vi las esposas en tus muñecas, pero me tomó 18 meses perdonarme a mí misma por amarte». Se acercó más, y Rodrigo pudo oler el aroma a flores y tierra húmeda que siempre la rodeaba. «¿Y ahora? Ahora creo que algunas personas nacen para encontrarse, aunque tengan que perder todo lo demás primero». Se besaron mientras el sol se ponía completamente, pintando la casita azul de dorado en el altar. Las velas parpadeaban como estrellas terrestres, iluminando fotografías de Aurelio y Citlali que parecían sonreír desde el mundo de los muertos. «¡Mamá!», gritó Tonatiuh desde afuera. «La cena se va a enfriar». Se separaron riendo. «¿Tienes hambre?», preguntó Itzel. «Tengo hambre de todo», respondió Rodrigo. «De comida casera, de conversaciones reales, de ver crecer a Tonatiuh, de trabajar con mis manos, de despertar cada día sabiendo por qué estoy vivo. ¿Y qué vas a hacer para ganarte la vida? Porque te aviso que aquí no pagamos muy bien. Doña Carmen me ofreció un trabajo». «¿Haciendo qué?». «Enseñando a empresarios cómo no destruir el mundo. Parece que mi historia ha inspirado a algunos ejecutivos a repensar sus prioridades. Y vas a aceptar. Solo si puedo vivir aquí. Solo si puedo ser parte de esto». Itzel tomó su mano y lo llevó hacia la mesa, donde doña Carmen y Tonatiuh los esperaban. «Bienvenido a casa, Rodrigo Ramírez», dijo. «¿Ramírez? Si vas a ser parte de esta familia, vas a llevar el nombre correcto». 1 año después, durante el siguiente Día de los Muertos, Rodrigo, ahora oficialmente Rodrigo Ramírez, observaba desde la orilla del canal cómo Tonatiuh enseñaba técnicas de cultivo acuático a un grupo de estudiantes universitarios de Japón. Itzel dirigía una conferencia internacional sobre conservación de ecosistemas únicos, transmitida por satélite a 50 países. En sus manos, el pequeño axolote de jade brillaba bajo el sol de noviembre. Su teléfono sonó, era Santiago. «Hermano, ¿has visto las noticias?». «¿Qué noticias?». «Cortés fue extraditado, lo atraparon en las Islas Caimán, va a enfrentar juicio en México». Rodrigo sintió una satisfacción tranquila, sin el sabor amargo de la venganza.
¿Y sabes qué más?, continuó Santiago. 3 empresas me han contactado para preguntarme si conoces a el hombre que renunció a todo por salvar un lago. Quieren contratarte como consultor en responsabilidad social. ¿En serio? ¿En serio? Tu historia se ha vuelto leyenda, Rodrigo. Eres el ejecutivo que demostró que la redención es posible. Rodrigo miró hacia la Casa Azul, donde doña Carmen preparaba chocolate caliente para todos, donde las paredes estaban cubiertas de fotografías de 3 generaciones de chinamperos, donde el altar honraba tanto a los muertos como a los renacidos. «Diles que ya tengo trabajo», respondió, «pero que pueden venir a Xochimilco si quieren aprender cómo se hace realmente». Colgó y se dirigió hacia la casa, donde su nueva familia lo esperaba para cenar. En el agua, un axolote dorado nadó en círculos lentos, regenerando partes de sí mismo que ni siquiera sabía que había perdido, viviendo prueba de que la transformación verdadera siempre viene de adentro. Y en el cielo, las primeras estrellas comenzaron a aparecer sobre el último corazón vivo del imperio azteca, donde algunas raíces son tan profundas que ni siquiera la traición puede matarlas, solo hacer que crezcan más fuertes.